a dar inicio. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Diana Barbosa, psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Red de Contacto Alumni y la Red de Enlace y Apoyo Laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así su vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece. Discusiones y apreciaciones en torno a la Ley 2445 del 2025, nuevo régimen de insolvencia. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Antes de presentar a nuestro conferencista, le quiero dar una bienvenida a la doctora Laura Mercedes Torres Parada, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien nos acompaña el día de hoy. Doctora, le cedemos este espacio para que nos comparta sus palabras de apertura. Gracias, Diana. Muy buenas noches para todos. Un saludo especial al doctor Diego Andrés Joya Bermúdez, nuestro egresado. Muchas gracias, doctor, por acudir a nuestro llamado, por acompañarnos, por ese sentido de pertenencia que tiene con nuestra institución, con su alma mater. Quiero darles, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, un saludo especial a quienes están hoy conectados, nuestros queridos egresados y egresadas, decirles que son parte fundamental de esta institución, de esta facultad. Y como ya lo decía Diana, pues hoy nos acompaña el doctor Diego Joya, que ya Diana lo presentará, con un tema de gran relevancia jurídica, pero también práctica, y es la Ley 2445, que habla del nuevo régimen de insolvencia y generó e introdujo pues transformaciones importantes en ese tema de la insolvencia. Entonces, lo que buscamos con este espacio es generar un momento de análisis, de actualización, de discusión, que sabemos que el derecho requiere de esa actualización permanente, de ese análisis permanente, pues en relación con esa evolución. Agradezco, como les digo, profundamente a todos por estar acá, por participar. Es valioso también un día viernes a esta hora que estemos conectados, pero sabemos que lo hacemos con todo el cariño, con todo el entusiasmo para poder conocer un poco más a fondo esta temática y para reencontrarnos también. Entonces, los quiero invitar a aprovechar este espacio de reencuentro, de reflexión, de fortalecimiento académico y profesional entre colegas, entre egresados de nuestra institución. Y doctor Diego, de verdad, un saludo especial, lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, queremos escucharlo, agradecerle a todos por estar acá y entonces una feliz noche y que sea un éxito este evento. Muchas gracias, doctora Laura, por su valiosa intervención y acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Diego Andrés Joya Bermúdez, abogado litigante, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, magíster en Derecho Comercial, especialista en Derecho de Familia, conciliador en Derecho, conciliador en Insolvencia de Persona Natural no comerciante y docente universitario. En esta noche le damos una cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Realmente que un especial afecto por mi universidad, un saludo muy especial a las directivas de la universidad, en este caso también a la doctora Laura Mercedes Torres Parada, decana de la Facultad de Derecho de esta universidad que llevo en mi corazón. Ya son varios los años, hace un tiempo que soy egresado de esta universidad y volver a este escenario tan importante, volver a esta importante casa de formación
y compartir algunas experiencias propias, obviamente, tanto del ejercicio profesional como de la academia, son precisamente pues esos escenarios que enriquecen, pues obviamente a cada uno de los que estamos aquí presentes en este webinar. Entonces, mi saludo muy especial, muy fraterno a la Universidad Cooperativa de Colombia, a los colegas que en este momento están conectados. Obviamente lo decía muy bien la doctora Laura, hoy es viernes, un fin de semana con puente, creo que más de uno tendrá pues su plan, su programa, pero bueno, digamos que tuvimos el espacio oportuno para poder hacer unas discusiones importantes acerca de esta temática muy particular. Bien, dentro de la presentación, gracias también, Diana, muy amable, pues ella allí en esta presentación que les ha comentado, uno de los aspectos importantes que quiero compartirles en esta noche es el nuevo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, que tiene unas apreciaciones realmente muy particulares por discutir. Lo primero sea del resorte, en este caso mencionar, es que esta figura pues ya obviamente está incorporada en el Código General del Proceso y como todo en la vida, ha tenido algunos aciertos, algunos desaciertos en su aplicación. He tenido la oportunidad, obviamente, de estar en algunos procedimientos de insolvencia y las situaciones más particulares que encontramos en la práctica parte de la base de las discrepancias que suelen presentarse en estos procedimientos cuando el deudor, que es el que se postula formalmente a la insolvencia, quiere tener un contacto o un acercamiento con sus acreedores y lo más importante, negociar la deuda. Digamos que el régimen como tal ha sido constituido para que confluyan dos figuras muy importantes cotidianas. En este caso, la figura del deudor y de otro lado, la figura de los acreedores. Ni siquiera hablamos de un acreedor, sino de acreedores en atención, obviamente, porque el régimen maneja algunos supuestos de insolvencia muy particulares y aparte porque el procedimiento, podríamos decirlo así, es un procedimiento selectivo. He tenido la oportunidad de, como miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, hacer algunas discusiones importantes sobre esta temática con varios de los que somos miembros del instituto y siempre confluyen muchos elementos importantes en la temática de la insolvencia, ¿ya? Lo primero sea de aclarar, digamos, para la audiencia que está en este momento conectado, sea importantísimo precisar que la insolvencia nace es para negociar las obligaciones que tiene el deudor, ¿sí? Y lo digo abiertamente, ¿por qué? Porque en algún momento tuve un caso muy particular, muy curioso, y les cuento, obviamente. Mira que todos los que están acá son abogados. Y creo que en algunas situaciones muy particulares para quienes también ejercen el litigio, nos pasa algo muy curioso, que a veces nos referencian clientes o llegan personas y nos dicen, doctor, me lo recomendaron porque usted es experto en tal área, en tal derecho, no sé qué, bueno, en fin. Y me pasó una situación muy particular con una señora que en algún momento me dijo, doctor, es que me dijeron que usted sabe de insolvencia y yo la necesito urgente, tengo muchas deudas, quiero que me colabore, no sé qué, bueno. Tuve la oportunidad de conversar en este caso con la usuaria y bueno, efectivamente, esta mujer analizando puntualmente su caso, pues estaba cumpliendo efectivamente con los supuestos que maneja el Código General del Proceso para poder ser, en este caso, admitida dentro del régimen de insolvencia. Entonces vamos estructurando. Lo primero es, repito, encontramos la figura del deudor, que es el que se postula formalmente al régimen de insolvencia, pero su postulación, y quiero aclararlo de forma muy particular, es una postulación muy selectiva, ¿ya? No cualquier persona puede ingresar al régimen de insolvencia. No, no. Eso es lo primero que hay que aclarar, sino que hay todo un proceso muy particular de depuración de las características, de las calidades y en este caso también muy particular de las cualidades que debe tener el deudor para que pueda ser admitido al régimen de insolvencia. Sea lo primero en este caso para poder aclarar. Entonces, la entrevista inicial con esta usuaria que les cuento era pues hacer un diagnóstico, obviamente, de que en su condición de deudora, escuchar formalmente pues qué era lo que le estaba pasando. Y dentro de toda la entrevista que tuve con la usuaria, pues hubo una situación muy lamentable y es que la usuaria pensaba que el régimen de insolvencia quizá era para incentivar la cultura del no pago. No, obviamente que no es eso. Ese no es el objeto de la insolvencia, hay que aclararlo. La insolvencia no es para que el deudor no pague, no, eso no es y obviamente es muy importante que nosotros, como abogados, obviamente, le aclaremos formalmente a las personas que, claro,
no tienen conocimiento obviamente del régimen, quieren postularse porque ve que hay muchas alternativas en este caso, interesantes dentro del régimen, pero sea importantísimo aclarar, repito, que la insolvencia no es para que el deudor no pague, no, eso no es así, todo lo contrario, queremos obviamente escuchar al deudor, queremos escuchar sus necesidades muy particulares, claro está, y aparte porque en un país como el nuestro, pues es normal, obviamente, que se presenten situaciones lamentables para cualquier persona en lo que tiene que ver con su patrimonio, en lo que tiene que ver con sus negocios, en lo que tiene que ver con sus relaciones crediticias. Es un aspecto muy normal. Cuando entramos, digamos que como para contextualizar un poco el volumen de las insolvencias que se reciben en Colombia, cuando iniciamos el periodo de pandemia, un periodo en el cual obviamente se presentaron miles de situaciones coyunturales, seguramente la pérdida de empleos también, la pérdida de empresas, la pérdida de tantas cosas, ¿cierto? Pues muchas de estas personas tuvieron que acudir, obviamente, al régimen de insolvencia. Digamos que aquí hasta podemos incluir no solamente un aspecto jurídico, sino hasta un aspecto sociológico muy particular que lo trajo consigo la pandemia, ¿sí? Personas que estaban bien patrimonialmente en un principio, llega la pandemia y, oh sorpresa, que patrimonialmente empezaron a decaer, empezaron a decaer, empezaron a decaer y la situación obviamente se sale de control. ¿Mm? Vámonos a un caso muy particular, muy básico, ¿sí? Una familia conformada por papá, mamá y sus hijos, ¿mm? Familia de clase media, que ambos padres trabajan, tienen sus ingresos, pero tienen también sus créditos por pagar, los están pagando cumplidamente, llega el periodo de pandemia y lamentablemente ambos padres de familia pierden sus empleos. Y empieza la situación muy particular, repito, un aspecto muy humano, muy humano. La preocupación, en este caso, por cumplir con esas obligaciones crediticias que no dan espera, que no dan espera. Ahora, a pesar de los ingentes esfuerzos que en su momento hizo el gobierno nacional con esos famosos decretos que obviamente apuntaron a esa emergencia económica, social y demás, ¿sí? Aún así, encontrábamos situaciones lamentables en las que muchos acreedores ni siquiera cedían a la hora de pagar los créditos, o al menos a la hora de hacer un stop, un pare alternativo para que las personas pudiesen recuperarse financieramente y patrimonialmente. Y como eso no sucedía, pues claro, obviamente estaba el escenario del régimen de insolvencia en el Código General del Proceso y muchas de estas personas empiezan entonces a postularse formalmente del régimen de insolvencia por la preocupación, obviamente, de perder en este caso su patrimonio, ¿cierto? O algunas situaciones adicionales análogas a lo que estamos discutiendo. Entonces, ese digamos que es la contextualización del por qué nace formalmente el régimen de insolvencia. Cuando revisamos el Código General del Proceso, vamos a encontrar a partir del artículo 531 la finalidad. Ahí nos dice formalmente la norma, nos menciona para qué sirve en este caso la insolvencia, regula como tal en este caso a aquellas personas naturales y maneja una expresión muy particular. Dice, cuando esta persona sufre un quebranto económico, ¿ya? Y lo que quiere en este caso la persona que tiene o que ostenta en su momento la calidad de deudor es normalizar sus relaciones crediticias. Y entonces se extiende un poco más allá el campo de la insolvencia porque en su momento el CGP, Código General del Proceso, nos decía, ojo, es que este régimen que hace parte de los procesos liquidatorios o de liquidación solamente va dirigido a personas naturales no comerciantes, es decir, aquellas personas que no ejercen los famosos actos de comercio que están contenidos en el Código de Comercio, ¿cierto? Y entonces la norma empieza, o el legislador, mejor aún, parte la historia de la insolvencia y nos dice, hey, un momento, como somos selectivos, ¿cierto? Y como somos extremadamente selectivos en la norma, entonces una cosa es que si usted es comerciante, ¿ya? O usted es empresario, qué pena, pero no puede hacer parte de este régimen. Le tocaría irse por la vía del régimen de la insolvencia empresarial, que es el de la ley 1116
del año 2006. Entonces aquí qué pena, no es que no le queramos abrir la puerta, pero es que no aplica para usted. Váyase para la 1116 porque usted es comerciante empresario, allá lo van a atender gustosamente. Listo. Pasa el tiempo y surge año 2025 una nueva modalidad de insolvencia que aquí es donde empieza lo interesante de la discusión. Ingresa la ley 2445 del año 2025 y la norma trae consigo un componente muy esencial y es que agrega, el legislador incorpora una situación en cuanto a los sujetos que hacen parte como tal de la insolvencia. Ya no solamente vamos a hablar de la insolvencia para personas naturales no comerciantes, sino que también el régimen incluye a personas pequeñas comerciantes. Y sigue habiendo la discusión, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo así? Pues que hay dos regímenes diferentes, o es uno solo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora esa división importante? Mi apreciación personal de lo que he revisado en el momento de la entrada en vigencia de la 2445 es que podríamos decir que hay un régimen aparte, muy interesante. Es más, si nosotros revisamos el Código General del Proceso, artículo 531, que es el punto de partida de la insolvencia, todo el régimen se cambió. Todo el régimen se cambió con la incorporación de la ley 2445 del año 2025. Así de simple, ¿ya? Todo el régimen cambió. Y de una vez entonces, claro, lo primero que sea destacar es que el objeto fundamental por el cual se crea la 2445 es porque de una vez dice, un momento, vamos a incorporar a algunas personas naturales comerciantes al régimen de insolvencia de las no comerciantes. Vamos a incorporarlas, vamos a llamarlas. Y entonces cuando usted revisa el Código de Comercio y usted encuentra ya el criterio o el concepto de comerciante, la norma dice, claro, es que el comerciante es aquella persona que se dedica profesionalmente, criterio de profesionalidad, ¿cierto? A aquellos actos que la ley considera mercantiles. Así lo dice perfectamente el Código de Comercio. Y entonces, en ese supuesto, claro está, el legislador dice, vamos entonces a ampliar el campo de acción en cuanto a aquel sujeto que está legitimado por activa para poder ingresar al régimen de insolvencia, atendiendo sobre todo las necesidades que encontramos en un país como el nuestro. Entonces, incorporemos no solamente a aquellas personas naturales no comerciantes, ¿cierto? Sino que también vamos a incorporar a algunas personas naturales comerciantes que tienen ese criterio de profesionalidad que nos reseña como tal el Código de Comercio. Ahora, segunda parte del objeto de la norma. Dice allí puntualmente la norma, es que también vamos a modificar varias normas del régimen. Yo podría decir varias normas no, modificación de todo el régimen. Realmente es una modificación total de todo el régimen en cuanto a los sujetos que intervienen en la insolvencia, pero también en cuanto a los operadores que están habilitados para poder llevar a cabo la insolvencia en Colombia. Y la situación lo hace precisamente porque el legislador vio una situación muy particular antes de que entrara en vigencia la 2445, y era que se estaban presentando una serie de decisiones contradictorias por parte de los jueces en la etapa de negociación de deudas, que en instantes les comentaré qué pasa allí con el rol del juez. Entonces, claro, era necesario también hacer una remodificación inclusive dentro de las importantes competencias que asumen los jueces dentro del trámite de negociación de deudas. Ahora bien, y otro aspecto muy importante, una apreciación fenomenal, creería yo que, repito, mantiene el componente jurídico, pero también mantiene un componente social, y lo dice perfectamente la norma, es establecer medidas para poder flexibilizar el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Y ahí lo reseña puntualmente la norma, el por qué, el motivo por el cual surge la norma. Dice, tras la crisis económica generada por la pandemia, por el COVID-19, que fue el punto de quiebre, repito, para que muchas personas tuviesen lamentablemente una situación
muy frágil en cuanto a su patrimonio. Entonces allí estamos confluyendo esos elementos particulares de la insolvencia en general. Y entonces revisamos la norma y nos dice, listo, lo que queremos en este caso, ya identificando a aquellos que están legitimados por activa para ser parte de la insolvencia, es queremos que usted, deudor, normalice sus relaciones crediticias. Y usted tiene varias alternativas para poder normalizar esas relaciones. Lo primero, la más importante, podríamos decirla, llegue a un acuerdo con sus acreedores. Ya vamos a ver cómo es el tema de la solicitud, ya con la 2445. Pero lo más importante es eso. El objeto fundamental, la finalidad es, queremos que usted, deudor, normalice sus relaciones crediticias con sus acreedores, siéntese y negocie con ellos. ¿Sí? Para eso en la insolvencia hay una audiencia específica para que usted se sienta y negocie. Listo. O puede ser que usted, de manera externa, haya hecho un acuerdo privado, una negociación privada con sus acreedores o con alguno de ellos, y lo que usted quiere es que ese acuerdo o esa negociación externa privada que usted hizo con sus acreedores, usted lo que quiere es que se convalide ese acuerdo, que le digan a usted, un operador de insolvencia, mire, el acuerdo está muy bien elaborado, yo le doy mi aval, aprobado, en otras palabras, para poder entenderlo. Eso es convalidar un acuerdo privado. Usted, deudor, hizo una negociación privada, se sentó con la totalidad de sus acreedores o con algunos acreedores, negoció la deuda, hicieron un documento perfectamente y ahora queremos que en este caso los operadores de insolvencia me apoyen con la convalidación de ese acuerdo privado al que llegué con mis acreedores. Listo, perfecto. También es muy válido, ¿cierto? De conformidad con lo que nos está diciendo formalmente, en este caso la norma. Listo. Y viene el aspecto curioso, quizá lamentable, en la insolvencia, podríamos decirlo, y es el régimen de liquidación patrimonial. Ojo, régimen de liquidación patrimonial. El régimen de insolvencia dice, en cuanto a la liquidación patrimonial, dice que es el último efecto al que no se quisiera formalmente llegar. Ojo, el último efecto al que realmente no se quisiera llegar. ¿Sí? Y es la liquidación del patrimonio. ¿Sí? Que podríamos decirlo, ya es la situación más lamentable para ese deudor que no fue capaz, bueno, por muchas circunstancias, no logró llegar a un acuerdo con sus acreedores o no hubo un consenso para poder negociar las obligaciones y por ende nos toca, porque la norma dice, sí o sí, acudir al régimen de liquidación patrimonial, perdón, que es la última instancia como tal de la insolvencia en general. Esos son en este caso las importantes finalidades que encontramos, ya repito, con la incorporación de la ley 2445 del año 2025. Ahora, ¿quiénes son en este caso los competentes para poder llevar a cabo este procedimiento de insolvencia? La norma nos dice puntualmente que vamos a encontrar a los centros de conciliación que deben contar con el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para que puedan adelantar este tipo de procedimientos y que lo van a hacer a través de los conciliadores que se encuentran obviamente habilitados y que se encuentran en este caso en listas del propio centro de conciliación, coordinado obviamente por su director del centro de conciliación, pero no son los únicos, ¿ya? No son los únicos. Encontramos también la figura del notario, las notarías, dice la norma, notarías del lugar, del domicilio del deudor, ¿cierto? Quienes también están habilitados para poder llevar a cabo procedimientos de insolvencia. Interesante con el tema de las notarías, y es que los conciliadores pueden perfectamente estar inscritos en listas que conformará la notaría perfectamente para que puedan llevar a cabo estos procedimientos de insolvencia de la ley 2445 del año 2025. Entonces, son en este caso los dos importantes instituciones o estamentos que están habilitadas para poder llevar a cabo
los procedimientos de insolvencia en general. La norma lo que sí dice, y eso es importante obviamente aclararlo porque de paso sea decirlo, nuestra Universidad Cooperativa de Colombia tiene un factor muy particular y es que siempre ha mantenido esa voluntad interesante de formar a sus estudiantes en los famosos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, específicamente la conciliación. Yo efectivamente hice el diplomado con mi universidad y sé lo perfecto que es, la excelente calidad de los conciliadores que salen allí. La universidad tiene su propio centro de conciliación muy bien estructurado, con un alto volumen seguramente de solicitudes de audiencias de conciliación. Y lo que la norma nos dice en materia de insolvencia, ley 2445, es, ojo, los conciliadores aparte, ojo, aparte de que cuentan con el diplomado, es decir, son conciliadores que están inscritos en listas del centro de conciliación, independientemente del centro de conciliación en el que esté, Cámara de Comercio, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Y, Z, la que sea, ¿cierto? Debe también contar con una formación adicional en insolvencia. Ojo, debe contar con una formación adicional en insolvencia. Debe estar capacitado, lo mismo que en el diploma de conciliación, tiene también que estar capacitado en insolvencia para poder llevar a cabo este tipo de procedimiento. Entonces, no me basta solamente, ¿cierto? Con que ya tenga mi diplomado en conciliación, se va a decir, entonces como soy conciliador ya puedo. No, momento, deberás formarte también para que seas conciliador en esta situación muy específica en torno a la insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante. Una vez cuentas con esa formación, perfectamente ya estás habilitado para ello. Y repito, aplica también para que el centro de conciliación tramite, si es que no lo ha hecho, si tramite ante el Ministerio de Justicia y del Derecho el aval para que pueda llevar a cabo, en este caso, las conciliaciones, o en este caso, estos procedimientos, porque no es propiamente una conciliación, sino para que pueda llevar a cabo el procedimiento de insolvencia. Esa va a ser también la situación particular para aquellos que nos desempeñamos como actores fundamentales en la insolvencia y que estamos allí capacitados también para escuchar no solamente las necesidades del deudor, que llega afligido, que llega preocupado, obviamente, sino que también es importante escuchar a los acreedores. Por algo la norma nos dice que dentro de la insolvencia lo que nos vamos es a sentar a negociar las obligaciones que tiene pendiente el deudor con sus acreedores. Esa es la razón de ser. Y entonces prácticamente la etapa central que nosotros encontramos con la insolvencia va a ser el procedimiento de negociación de deudas. Pero, y eso sí lo quiero aclarar, para que podamos llegar al procedimiento de negociación de deudas, pues todo empieza por un aspecto muy básico y es la solicitud. Ojo, la solicitud que presenta el deudor para que pueda ser admitido al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante, ley 2445, es decir, ya nos despejamos del Código General del Proceso, reitero, porque toda su normativa en insolvencia que partía del artículo 531 ya la encontramos toda contenida con novedades muy particulares en esa ley 2445. Entonces la solicitud la hace el deudor, perfectamente, la presenta, y pues en este caso la va a presentar o a la notaría o la va a presentar al centro de conciliación, repito, que tiene el aval para poder llevar a cabo estos procedimientos. Y todo surge, obviamente, con una solicitud muy particular. Ojo, solicitud muy, pero muy, muy particular. Y es que el deudor se presenta, menciona dónde está domiciliado, menciona en este caso la condición que ostenta de deudor, pero ojo, no solamente la condición que ostenta, porque puede ser, como tenemos nueva norma, ya nos toca identificar si el deudor es una persona natural no comerciante o si el deudor es un pequeño comerciante. ¿Con fundamento en qué?
Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, perdón, que ha sido modificada por la Ley 2445 del año 2025. Especialmente donde ya les dije artículos 531 y siguientes. Entonces, en ese escrito el deudor dice, yo necesito por favor que ustedes, notaría, centro de conciliación, me apoyen en el inicio, en el trámite correspondiente a lo que yo más deseo como deudor. Y es ser incorporado en la insolvencia para que a través del proceso de negociación de deudas con mis acreedores nos sentemos a negociar. Y entonces la norma dice, listo, empezamos entonces en la etapa de solicitud. Usted en este caso debe tener en cuenta que la norma, como es selectiva, les decía al principio, como la norma es bastante selectiva, resulta que el artículo 9 de la 2445 maneja lo que se llaman los supuestos de insolvencia. Es decir, aquel deudor que quiere acogerse a la insolvencia y que quiere ser admitido. Y lo primero que le dice la norma es, si usted quiere ser bienvenido a la insolvencia, debe encontrarse en cesación de pagos. Ojo, debe encontrarse en cesación de pagos. Y la norma es muy clara. La norma dice, ojo, porque usted deudor va a estar en cesación de pagos, porque en su calidad de deudor, usted ha incumplido con el pago de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores por más de 90 días. Ojo, regla clarísima que lo dice el artículo 9 de la 2445. Deudor, ¿usted es deudor? Sí, yo soy deudor, Diego. Yo soy deudor. Listo, perfecto. Pero no me basta con que sea deudor, ¿cierto? Necesito que usted me diga cuántas obligaciones tiene. No tengo una sola. Hay que pesar. No lo podemos admitir. La norma es muy clara. Le está diciendo, debe tener mínimo 2 obligaciones o de en adelante las que usted tenga. Y me dice, a favor de 2 o más acreedores por más de 90 días, factor temporal también de la insolvencia. O, arreglo seguido, dice la norma, contra el cual se hayan iniciado 2 o más procedimientos públicos o privados de cobro de obligaciones dinerarias de ejecución especial, porque el deudor obviamente se encuentra en mora, ¿sí? En otras palabras, es el deudor que dice, no, imagínese, señor conciliador, claro, ya tengo en curso en el juzgado XYZ civil, municipal o del circuito, un proceso ejecutivo en mi contra. Y estoy preocupado porque inclusive el demandante ya hasta incorporó medidas cautelares. Entonces, claro, una preocupación mayúscula del deudor porque teme que le quiten seguramente lo poco que tiene o que le embarguen sus cuentas bancarias o una posible retención de los salarios de conformidad, como lo menciona el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, hasta ahí. Entonces, esos son los supuestos muy importantes. Luego me dice la norma que el valor porcentual de las obligaciones debe representar no menos del 30% del pasivo total, que es otro aspecto importante porque en la solicitud también tiene que discriminarlo de esa forma. Tiene que decir, yo soy una persona natural, comerciante o no comerciante, estoy actualmente en cesación de pagos con 2 acreedores, 3 acreedores por más de 90 días, ¿cierto? Y que inclusive descontando las obligaciones con descuento automático que se encuentran al día, el valor porcentual de esas obligaciones representa no menos del 30% del pasivo total a mi cargo. Es decir, yo estoy cumpliendo como deudor con los supuestos de insolvencia que me está mencionando la ley 2445, por lo que considero por ahora que mi solicitud seguramente es procedente. En esa solicitud es importante también que si usted es pequeño comerciante, que es la modificación que hace la 2445, también usted debe manifestarlo, porque la norma dice, y lo dice perfectamente, que usted como pequeño comerciante debe
cumplir con los supuestos de esta norma en cuanto a que usted no tiene bienes superiores a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, exceptuando, que la norma protege, exceptuando el inmueble que tiene el deudor destinado para vivienda, no solamente para él, sino para su núcleo familiar e inclusive, si tiene vehículo, también lo vamos a incluir. Insolvencia respeta, obviamente, debe respetar, en este caso, los bienes que disfruta para la subsistencia este deudor con su núcleo familiar. Y todo esto que él presenta en la solicitud tiene que hacerlo bajo la gravedad de juramento. La norma también se lo indica, que está diciendo deudor, usted toda la información que está suministrando en la solicitud es verdadera. Ya lo sabemos perfectamente, como en el derecho se nos enseñó que la buena fe se presume. Entonces, con la solicitud creemos que el deudor no ha incurrido en ninguna omisión, en ningún tipo de imprecisión, en algún error voluntario que le impida al centro de conciliación o a la notaría conocer la verdadera situación económica patrimonial de ese deudor e inclusive ya les había dicho su capacidad de pago, porque eso lo vamos a ver también, capacidad de pago. La intención del deudor es pagar, lo habíamos dicho, tiene que pagar. Ok. En la solicitud, el deudor debe también manifestar cuáles son las causas que conllevaron a a que presente como tal la solicitud de insolvencia económica. Debe manifestarlo, ¿sí? Lo puede reseñar en un párrafo en donde él perfectamente, repito, mencione cuáles son las causas que efectivamente lo llevaron a esta situación de insolvencia. Causas muy humanas, queridos colegas, muy humanas. Pérdida del empleo, un revés económico, un mal negocio, su pequeña empresa quebró, no funcionó. Las cosas que pasan tradicionalmente en Colombia y que tenemos obviamente que ser autocríticos son realidades que todavía pasan. Y por eso es que existe efectivamente esta norma, porque sabemos obviamente que crear empresa en Colombia no es nada fácil. No es nada fácil crear empresa en Colombia, no la tiene fácil el pequeño comerciante, probablemente un empresario quizá tenga una facilidad y aún así los empresarios también son muy cuidadosos. Todo esto tiene unas implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, de gobierno. Es algo, repito, muy social, muy humano. ¿Sí? Pero cuando un pequeño comerciante, repito, crea su puesto, su emprendimiento, su modelo de negocio, está supeditado a un factor de riesgo, ¿sí? O a que me va a ir bien, o a que efectivamente voy a fracasar, ¿sí? Y partamos de un aspecto muy básico, queridos colegas. Vámonos a un caso muy sencillo, ¿sí? La persona que dice, tengo una idea, quiero de pronto montar un negocio de comidas rápidas, porque Bucaramanga es el epicentro de las buenas hamburguesas y de la buena salsa tártara, ¿cierto? Y entonces voy a montar mi puestico de comidas rápidas. Pequeño comerciante. ¿Qué hizo él para poder llegar a ese sueño que él ya tenía allí en su mente? Tuvo que ir al banco, tuvo que solicitar un crédito, libre inversión, por ejemplo. Allá le preguntan qué es lo que usted va a hacer. No, que quiero montar un negocito. Le desembolsan el crédito, hay unas condiciones de pago. Bueno, todo lo que pasa en esas relaciones crediticias o con una entidad bancaria, con una cooperativa, etc. Y ese pequeño comerciante va con muchas expectativas. La expectativa más importante de un pequeño comerciante, ¿cuál es? Pues que le vaya bien en su idea de negocio, que le vaya bien, que pueda tener clientes, ¿sí? Esa es la razón de ser de por qué existe la figura del comerciante. Porque ejerce profesionalmente, porque se anuncia al público como comerciante y porque da a conocer, obviamente, sus productos. Pero muchas veces las situaciones del mercado no son las mejores, ¿sí? Entonces este comerciante solicita un crédito para poder montar todo, tomar el local en arriendo,
comprar unas mesas, unas sillas, los instrumentos de trabajo, que los hornos, pero todo lo que se necesita, un personal seguramente, algún mesero de pronto que les ayude, el tema de los proveedores, de las bebidas, de los insumos, de la materia prima, del producto que van a dar a conocer a la comunidad, los servicios adicionales de luz, de gas, de internet. Entonces ya empezamos a ver un listado extenso de acreencias. Listado extenso de acreencias. Y oh sorpresa, que a ese pequeño comerciante inicia su negocio, primera semana con expectativas enormes, hizo publicidad, volantes, redes sociales, amigos, conocidos, fue a empresas, hasta hicieron un portafolio, hicieron la publicidad a vida y por haber, y finalmente el negocio no dio lo que esperaba. Y este pequeño comerciante se preocupa porque ahora hay un listado de acreencias que lo están esperando para que se ponga al día. Y las acreencias no dan espera, queridos amigos, no da espera. Ustedes lo saben perfectamente. Creo que todos hemos pasado por eso. ¿Sí? Cualquier acreencia, si usted no paga cumplidamente allá su plan de celular, Movistar, Claro, lo que sea, al quinto día ya le están cortando usted el servicio. Las acreencias no dan espera. Y es una realidad muy particular que vemos obviamente en un escenario como el nuestro. Entonces, en una situación de esas tan compleja, obviamente, tenemos que decir en la solicitud, esa es una causa muy importante que lleva a que el deudor se presente, obviamente, en la insolvencia. Perfectamente. Adicional a eso, una vez manifiesta las causas, tiene también que incluir a los acreedores. Entonces, tiene que informar la lista de acreedores, ya lo dijimos, mínimo son 2. Y entonces el deudor tiene que certificar que la información de los acreedores está diligenciada, ¿cierto? Con los parámetros que le dice la 2445. Datos importantes, queridos colegas del acreedor. No me basta con que yo diga, tengo el nombre, el número de cédula, dónde está y listo. No. Usted tiene que identificar e individualizar muy bien el acreedor. Su nombre completo, su número de cédula o su número de identificación tributaria si es persona jurídica, la dirección de notificación, dónde se encuentra, si tiene un correo electrónico, cuál es el tipo de obligación, cuál es el tipo de garantía. A fecha de hoy, cuantía total de la obligación, cuál es el capital, valor de los intereses, qué tasa de interés pactaron con el acreedor, cuándo le otorgaron el crédito, cuándo vencía el crédito. Son datos muy importantes que minuciosamente va a estudiar el conciliador o que efectivamente va a estudiar, en este caso, el notario. Entonces, esos datos son extremadamente relevantes, repito, para poder identificar inclusive el tipo de obligación. ¿Ya? Entonces, hay muchos tipos de créditos. Ustedes lo saben perfectamente. Hay un crédito de consumo, un crédito hipotecario, un crédito comercial, un crédito prendario, de automotor, qué sé yo. Todo eso es importante, obviamente, incluirlo allí para que el conciliador después pueda discriminar minuciosamente y juiciosamente las acreencias que se pretenden, en este caso, negociar. Posteriormente, una vez relación, en este caso, los acreedores, también es importante hacer una relación, en este caso, de las acreencias. ¿Sí? Entonces, no solamente me basta con decir, tengo un crédito con, puede ser una persona natural, producto de una obligación muy básica, no sé, obligación contenida, por ejemplo, en un título o valor, ¿cierto? Debo mencionarla perfectamente, debo mencionar el tipo, en este caso, de crédito, cuál es el acreedor, qué valor presenta y cuál es inclusive, podríamos decir, el número de días de la obligación incumplida. ¿Por qué? Porque cuando estemos dentro del procedimiento de negociación de deudas, el conciliador tiene una labor muy importante y es identificar las obligaciones. Tiene que, llamémoslo así, ordenar las obligaciones según su clase. Y vamos a encontrar cómo
El Código Civil, a partir del artículo 2495 y siguientes, hace toda una distinción de los diferentes créditos u obligaciones. Entonces hablamos de créditos de primera clase hasta quinta clase, ¿sí? Primera clase, obligaciones de alimentos, laborales, del fisco, créditos de segunda clase, obligaciones prendarias, créditos de tercera clase, obligaciones hipotecarias, créditos de cuarta clase, proveedores de materias primas, insumos, etcétera. Y quinta clase son todas las obligaciones en general allí de que tenga conocimiento, obviamente, nuestro deudor. Y finalmente, en ese cuadro, digamos, de acreencias, se hace una sumatoria, el valor total de las deudas con mora de más de 90 días o con procedimientos inclusive de cobro. Ya relacionando eso, ya tenemos un insumo importante para el conciliador, que es el que va a tener conocimiento de qué es lo que se va a negociar en el procedimiento que a continuación vamos a revisar. En esa solicitud también es importante que el deudor haga una relación y un inventario de los bienes muebles e inmuebles. Tiene que identificar qué tipo de inmueble es, dónde está ubicado, una matrícula inmobiliaria, el área, la escritura, si tiene alguna afectación, cuál es el valor comercial de ese inmueble, todo eso es importante. Entonces, a esa relación detallada de los bienes tiene que adjuntar también toda la documentación idónea para poder acreditar la veracidad de la información de esos bienes que está relacionando, estamos diciendo, supuestos de insolvencias, que toda la información que le está mencionando en la solicitud lo está haciendo bajo la gravedad de juramento, ¿ya? Entonces, claro, listado de inmuebles muchos, la casa, el apartamento, tiene un lote, un local, una bodega, un edificio. Si hay una afectación, no la hay. Todo eso perfectamente hay que relacionarlo. Lo mismo el tema de los bienes muebles. Aquí en alguna ocasión, en una charla que ya había tenido la oportunidad de dar, me preguntaban, bueno, pero es que en bienes muebles, ¿qué puedo incorporar? Porque algunos de pronto no tienen un valor considerable, otros sí lo van a tener. Entonces, claro, uno decía, pero de pronto un bien mueble, de pronto una motocicleta o mi vehículo, que de pronto eso es lo que tiene un valor interesante sobre el cual puedo negociar, ¿cierto? No, digamos que no solamente es lo único. En los bienes muebles es importante que usted involucre lo que usted patrimonialmente hablando como deudor tiene. En mi casa tengo, hay que decirlo, ¿no? Que es que tengo un televisor allá, pantalla plana de 60 pulgadas. ¿Es suyo? Claro. Lo voy a colocar, involúcrelo. Un equipo electrónico, la marca del equipo, qué modelo es, en qué estado se encuentra, cuánto vale, qué muebles tiene. Un escritorio que me valió 5 millones, la sala comedor que me valió 10, el somier que me valió tanto, sofá cama de tanto valor, joyas inclusive pueden ser incorporadas como bienes muebles. ¿Qué tipo de joya es? Una cadena, en qué material está elaborado, cuál es el estado de la joya, qué valor tiene esa joya. Claro que lo podemos incluir, claro que lo podemos hacer. ¿Tiene dinero en efectivo? Sí, tengo allá debajo del colchón, diría el deudor, unos pesitos que he ahorrado con el sudor de mi frente. ¿Cuánto es? 5 millones de pesos. Incluyamos. No porque se lo vayamos a quitar, no. Necesitamos saber qué viene siendo usted, porque eso hace parte también de la negociación. ¿Qué cuentas por cobrar tiene? El caso de ese pequeño comerciante, por ejemplo, que tiene algunas cuentas por cobrar, inclúyalas también. Y totalicemos en este caso los bienes muebles que tiene en ese sentido el deudor. Entonces, lo mismo, relacione todos esos bienes que pueda tener en general, porque va a ser parte también dentro del proceso de negociación. Adicional a ello, involucre también los procedimientos judiciales o cualquier otro procedimiento, cualquier otra actuación administrativa
que esté cursando en su contra. Tiene que incluirlo. Claro, tengo un proceso ejecutivo de alimentos, por ejemplo, en mi contra, en el juzgado segundo promiscuo municipal de San Gil, no sé. Tengo un proceso ejecutivo en el juzgado cuarto civil municipal de Bucaramanga. ¿Quién es el demandante? ¿Cuál es el radicado? ¿En qué juzgado está? ¿Cuál es el estado actual del proceso? ¿No? Que ya se me notificó de el auto que decreta el mandamiento de pago. No, vamos en la etapa de diligencia y remate de un bien que fue objeto de medida cautelar. Hay que relacionar también el estado de esos procesos en general. Ingresos importantes, lo mismo. Es importante también que en este caso se incluya cuáles son los ingresos que en su momento estaba devengando como tal este deudor, ingresos mensuales, cuál es la fuente de sus ingresos, ¿no? Que yo me dedicaba al comercio, no, que yo era empleado de tal sitio y estaba recibiendo una asignación mensual de tanto. Que tengo otros ingresos, menciónelos también. No es que aparte de que soy empleado, ejemplo, que yo soy empleado de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero adicional a ello, también en mis ratos libres me dedico a un emprendimiento. ¿Cuál? Tengo una joyería, por ejemplo. ¿Listo? Son otros ingresos que usted perfectamente como deudor, no hay ningún problema, puede en este caso incluir. La norma perfectamente así, de claro, se lo va a permitir. Y adicional a ello, solicitud importantísima, como lo que queremos es preservar, ayudarle al deudor a normalizar sus relaciones crediticias, vamos a tener que decirle al deudor, la norma se lo dice, la 2445 le dice, necesitamos, señor deudor, que usted haga una relación de gastos de subsistencia, no solamente suyas, sino también de las personas que usted tiene a su cargo. Una cosa son las obligaciones que tengo yo, Diego, cualquiera de ustedes. Otra cosa adicional son las obligaciones que hay en su núcleo familiar. Las de su esposo, las de su esposa, las de sus hijos, si todavía tiene a cargo hijos, las de su suegra, las de su sobrino, qué sé yo, las personas que usted tenga, hay que relacionarlo. Entonces, eso es importante porque eso hace parte también de esa situación en la cual estamos diciendo todo lo que está mencionando el deudor lo está haciendo bajo la gravedad de juramento. Entonces manifiesta ese deudor que esos gastos son obviamente o van en consonancia con la situación de insolvencia económica, por lo que los gastos de ese deudor corresponden con lo estrictamente necesario para el sostenimiento de este y de su núcleo familiar. ¿Cuáles pueden ser los gastos de subsistencia? Muy sencillo. Tengo mi casita y en mi casa tengo que pagar servicios públicos. Claro, que pagar el recibo de la luz, el recibo del gas, el recibo de internet, televisión por cable y demás, el recibo del agua, acueducto, alcantarillado y demás, aseo. Aparte, resulta que el inmueble no es propio, sino que es en arriendo, entonces estoy pagando un canon mensual de tanto, por ejemplo. Esos son los gastos de subsistencia que tiene este caso. Es importante que los involucre. Que es que vivo en arriendo y aparte vivo en un conjunto que está sometido a régimen de propiedad horizontal. Entonces, no solamente pago el arriendo, sino que también estoy pagando unas cuotas de administración. Inclúyalo. Inclúyalo, porque es un gasto de subsistencia. ¿Qué estoy pagando por conceptos de salud? ¿Qué pago un seguro de vida? ¿Cuánto gasta usted mensualmente en alimentación? Discrimínelo, porque eso usted le toca ir a hacer mercado. Le toca ir al Jumbo, le toca ir a Lara, le toca ir a Caja San, al metro, qué sé yo. Tiene que relacionarlo. Gastos de educación. Tengo dos hijos pequeños que están en el colegio. Uno está en octavo, el otro está en cuarto primaria y mensualmente le estoy pagando la matrícula. Solamente eso, no, aparte me toca pagarle transporte escolar, la lonchera, implementos escolares, útiles escolares, libros y demás. Todo hay que incluirlo. ¿Habrán gastos adicionales? Sí, claro. También, ¿cuáles? Los que usted, deudor, considere que hacen parte de esos gastos de subsistencia y por ende habrán que totalizarlo. Hay obligaciones alimentarias, lo mismo. Cuando estamos diciendo hay un beneficiario que es mi hijo menor de edad, peor aún,
que es lo más interesante de este caso, cuando el deudor le cursa a cuestas un proceso ejecutivo de alimentos, con mayor razón, esa obligación es indiscutible. ¿Mm? Y en esa misma solicitud también vamos a tener que incorporar con qué recursos podríamos iniciar para poder negociar en el procedimiento, valga la redundancia, de negociación de deudas. O sea, necesitamos también que el deudor mencione qué recursos tiene disponibles para poder pagar sus acreencias. Y voy cerrando esta parte de la solicitud con una que es fundamental. Al deudor le vamos a solicitar que presente allí en ese documento una propuesta de pago. Estamos diciendo, usted dice, tengo estos recursos disponibles, entonces, como ya sé que tengo unos recursos disponibles, voy a hacer ahora una propuesta de pago que va a ser muy bien estructurada, muy bien enumerada, muy bien, muy clarificada, muy expresa, muy objetiva, y es la siguiente, repito, de conformidad a la capacidad de pago que yo tengo en este caso como deudor, ¿sí? Entonces, es como hacer usted prácticamente un cuadro en donde usted coloca el nombre del acreedor, en cuánto está la obligación, cuál es de pronto, si usted dice, yo no puedo pagar todo el crédito en su totalidad, voy a pagarlo en cuotas mensuales. Proponga. Ah, no, pero es que en el banco pues yo estaba pagando cuotas mensuales de 650.000, fui allá a negociar y no me dijeron que no había nada que hacer, que paga eso o si no, definitivamente no hay nada que hacer. Proponga porque es que ya usted va a ser admitido en insolvencia y hay otras condiciones diferentes. Si usted estaba pagando una cuota de 650.000, pero no puede, pero aún así quiere pagar, proponga, proponga, deudor. ¿Puedo hacerlo? Claro. ¿Cuánto puede? Lo que usted esté dispuesto. Yo no le puedo decir cuánto porque es usted el de su bolsillo. Usted es el que hace cuentas. Ay, bueno, entonces voy a colocar una cuota mensual de capital propuesto de 200.000. ¿Puedo? Claro, hágalo. Eso es lo que vamos a negociar. Lo mismo con el tema de intereses. Haga una propuesta, inclusive anual de pagos, ¿sí? Para que se la presentemos en este caso a los acreedores, porque eso es lo que ellos obviamente quieren escuchar. Usted lo que quiere proponer en ese listado que está haciendo es ampliar los términos o las condiciones del crédito, ampliar los plazos de pago. Estamos hablando de obligaciones que en este caso están sujetas a plazos. Eso usted proponga. Y proponga de una vez cuándo haría usted el primer pago. De una vez dígalo. Porque nada más importante e interesante que usted, como deudor, sea propositivo en la insolvencia. Proponga en la insolvencia. Y luego de todo de estos elementos que incorporamos en la solicitud, usted como deudor cierra, en este caso, con esa manifestación formal de que todo lo que usted está allí incorporando lo hace bajo la gravedad de juramento. ¿Qué es lo que va a entrar en juego en este procedimiento? En este caso de insolvencia, y bueno, todo el tema de anexos también usted lo va a incorporar, que es su certificado de ingresos, que si tiene inmuebles, certificado de tradición y libertad, lo mismo para los vehículos si lo tiene, si usted es comerciante, ojo, registro mercantil, certificado de existencia y representación legal que expide la Cámara de Comercio, si es persona eh, que ejerce actos, obviamente, de comercio. Eh, bueno, obligaciones de alimentos. Resulta que hay que presentar, si usted es un deudor alimenticio, ¿cierto? Está obligado, obviamente, tiene que presentar el famoso certificado de deudores alimenticios morosos, el famosísimo REDAN. Todo eso tiene en este caso que incorporarlo y menciona también sus datos normales de eh, notificaciones. Importante también, aunque la norma dice usted perfectamente como deudor puede presentar directamente la solicitud, lo ideal obviamente es que usted esté acompañado de apoderado, que usted se presente a través de apoderado, incorporar obviamente toda la información completa del apoderado, que es el que lo va a guiar en ese procedimiento también de negociación. La norma dice, usted mismo deudor presente la solicitud, pero hay situaciones en las cuales el deudor, seguramente por desconocimiento normativo, no tiene en cuenta
la totalidad de los supuestos que estamos hablando en este momento. Es por ello que lo recomendable es asesórese primero de un abogado experto para que le indique formalmente qué es lo que tiene que hacer en este caso en la insolvencia. Cierro con esta parte porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Una vez presentada la solicitud, viene la facultad del conciliador de poder aceptarla o, en este caso, inadmitirla. Y en caso de inadmisión de la solicitud, la norma perfectamente dice, el conciliador tendrá que mencionar aquellos posibles hierros en los cuales eh, no fue aceptada la solicitud, para que el conciliador por escrito se lo mencione al deudor y pueda hacer, obviamente, los ajustes respectivos a su solicitud. Una vez, en este caso, aceptado, una vez surtido, digamos, el trámite de designación del conciliador, de la aceptación, en este caso, del cargo, la norma dice, usted, obviamente, aceptada la solicitud de la negociación de deudas, automáticamente este conciliador la acepta, da inicio al procedimiento de negociación de deudas y debe fijar fecha para la audiencia de negociación de deudas dentro, dice la norma, de los 10 días siguientes a la aceptación de la solicitud. Entonces, la audiencia culmen es la famosísima audiencia de negociación de deudas, en donde el término que se tiene es de 60 días para poder negociar con los acreedores, contados a partir de la fecha en la que queda en firme la aceptación de la solicitud por parte del conciliador. La norma dice, a veces, y nos hemos dado cuenta que 60 días es muy corto, y eso también depende del tipo de acreedor que se presenta a la insolvencia y de la cantidad de acreedores que se presentan también a la insolvencia. Entonces, 60 días son cortos, ha pasado. Y la norma entonces nos dice, podemos en este caso solicitar una prórroga. Y la prórroga, para que sea cumplida, tiene que hacerse de forma conjunta entre el deudor y dice, y cualquiera de los acreedores con quienes tengan realmente ese ánimo conciliatorio. Se puede prorrogar por 30 días más. Esa es la situación, hasta por otros 90 días, así lo dice el artículo 15 de la ley 2445. Y entonces la etapa de negociación de deudas nos conlleva a eso, perfectamente nos conlleva a que el deudor va a hacer un acuerdo de pago con la totalidad de sus acreedores de una forma amigable, directa, sin necesidad de acudir al juez. Ya voy a cerrar con esta parte porque no he mencionado la facultad que tiene el juez. Pero en la audiencia de negociación de deudas es claro lo que estamos diciendo, el deudor quiere negociar con sus acreedores, ya ha presentado un acuerdo de pago en la solicitud, se presenta el día de la audiencia de negociación de deudas, nos vamos a sentar con todo el respeto, con todo el decoro, y vamos a tener en cuenta la propuesta del deudor, vamos a tener en cuenta su capacidad de pago, y aquí la labor del conciliador y del notario es representativa, es muy importante, porque el conciliador media, el conciliador es el puente que hay entre el deudor y sus acreedores para poder hacer un muy buen acuerdo, para poder hacer una muy buena negociación que en últimas satisface las necesidades de ambas partes. En la teoría del conflicto normalmente eso es lo que se discute, ¿sí? Y en conciliación inclusive también se discute, ¿sí? Que la teoría que manejamos en conciliación es la del famoso gana-gana, ¿sí? Yo me siento a negociar contigo, pero es porque ambos vamos a ganar. Aquí no hay una persona que gane y una que pierda, no. Aquí vamos ambos a ganar. Y esa es la situación por la cual llegamos a ese procedimiento de negociación de deudas con un muy buen acuerdo de pago. Eso es lo que se quiere, obviamente con el consenso, en este caso, de los acreedores. Antiguamente decía, cuando no había entrado en vigencia la 2445, en su momento la norma decía, ojo, el acuerdo para que sea válido y para que cuente con el aval del conciliador que está adscrito a ese centro de conciliación es que debe hacer el acuerdo de pago con la totalidad de los acreedores. Y queridos colegas,
ese aspecto era un traspié así de enorme, porque póngase usted a pensar que estamos en la audiencia de negociación de deudas, en donde hemos llamado a 7 deudores con 7 acreencias diferentes, en donde no todos están de acuerdo. Gravísimo. Porque si no está de acuerdo, entonces no hay nada que hacer, porque la norma decía en su momento, no, es que toca que todos estén de acuerdo para que se pueda hacer un acuerdo privado. Si no, no hay nada que hacer. Y el deudor quedaba en las mismas, porque decía, bueno, tanto que hemos intentado negociar, pero de nada me ha servido. ¿Cierto? Entonces, no, la 2445, y eso sí tengo que aplaudirlo, me ha gustado enormemente de la norma es, si usted citó a 7 acreedores, señor deudor, de los 7 acreedores, logró negociar con 4 y con 3 no, hagamos el acuerdo con los 4. Vamos a hacer el acuerdo con los 4 porque necesitamos que usted se recupere patrimonialmente. Ahora, también necesitamos que el acreedor recupere, obviamente, esa creencia. Esa es la razón de ser en este caso de la modificación que encontramos en ese sentido en la 2445. Por eso, aquí viene el juego muy importante de ese conciliador que va a manejar de forma asertiva ese procedimiento de negociación de deudas para que el acuerdo de pago quede muy bien consignado. Entonces, qué importante es, obviamente, esa participación activa, no solamente del deudor, que es el que propone desde el momento de la solicitud, sino también, en este caso, la participación activa de los acreedores que juiciosamente hablando escuchan la propuesta que les está haciendo el deudor. Ahora, ello no quiere decir que el acreedor tenga que acogerse de tajo a la propuesta que presenta el deudor. No. Perfectamente hay un debate muy importante allí en la audiencia de negociación de deudas y es cuando el acreedor dice, bueno, pues está interesante la propuesta, pero yo se la puedo reformular de esta manera para que los dos quedemos, obviamente, satisfechos con ese acuerdo que vamos a hacer. ¿En dónde estaría la actuación? Y cierro con esta parte porque ya se acaba el tiempo, del juez. Actuaciones del juez. Realmente las actuaciones del juez van en 3 aspectos, bueno, 4 aspectos realmente muy importantes, y es cuando se presentan objeciones dentro del trámite de negociación de deudas, cuando una vez elaborado el acuerdo privado se impugna o cuando elaborado el acuerdo se presenta un incumplimiento a ese acuerdo, lo que da a la fase final, que es la de la liquidación patrimonial, que esa apertura de la liquidación la hace directamente el juez, ¿cierto? O en una posible acción de reintegración. Esos son los elementos importantes o las actuaciones importantes que maneja en este caso los jueces dentro de los procedimientos de insolvencia. En objeciones suele pasar muchas veces, ¿sí? Discrepancias normales que hay entre los acreedores con su deudor por la creencia que se está discutiendo, ¿sí? Porque no se, si era, por ejemplo, una obligación con un título o valor, el título o valor no se identificó plenamente, no se sabe muy bien las partes que han suscrito la obligación, objeciones pueden presentarse por cantidad. No hay congruencia en el valor que solicitó, por ejemplo, el deudor en cuanto al crédito. Es normal, obviamente, que el acreedor haga ese tipo de objeciones y estas objeciones, repito, en su momento decía el CGP, van a ser resueltas por el juez. Cuando se impugna el acuerdo y cuando se incumple el acuerdo, con mayor razón entra en este caso la especial intervención del juez para poder, en este caso, resolver esas situaciones que se hicieron dentro del trámite de la negociación de deudas. Entonces, cierro este caso diciendo, o para concluir, la 2445 del 2025 incorpora un nuevo régimen de insolvencia. Ha cambiado toda la estructura que en su momento encontramos a partir del artículo 531 del Código General del Proceso, lo cambió, lo cambió. Así de sencillo, y le está dando garantías a un nuevo partícipe en la insolvencia
que ya no solamente es la persona natural no comerciante, sino el pequeño comerciante. Y en un tercer escenario, la invitación muy importante que hacemos nosotros también como abogados es para replicarle a la ciudadanía que existe este mecanismo tan interesante de la insolvencia, que aún hay personas que todavía no lo conocen. Encontramos en Colombia crisis económica, lo hay todavía, crisis financiera con mayor razón. La canasta familiar aumenta, sí, son situaciones sociales y humanas que cualquiera de nosotros puede vivir, es parte natural de la vida de nosotros como personas consumistas, que hacemos parte de una estructura capitalista o que hacemos parte de un desarrollo mercantil, económico, empresarial, y que pueden llegar a superarse cuando se detecta a tiempo y cuando se toman las medidas oportunas para que el deudor, en este caso, se presente la insolvencia. El esquema actual, el sistema colombiano actual, la legislación actual permite el acceso a mecanismos legales para poder conjurar esa situación de insolvencia, para que el ciudadano conozca que tiene unas herramientas que le van a ayudar a solucionar y a superar esas situaciones de crisis que se pueden originar de múltiples maneras. Para eso ha nacido la insolvencia. Miren ustedes cómo, en su momento, cuando no existía el régimen, prácticamente los acreedores, digámoslo así coloquialmente, tenían la sartén por el mango, porque usted iba allá, deudor, iba a negociar su deuda y el acreedor le decía, no, qué pena, no es que esas son las condiciones que maneja, por ejemplo, la entidad bancaria X. Y a usted le tocaba irse aburrido, desesperado, mire a ver, busque quien le preste, vaya, mira, o busque, vaya y tape este hueco, abra otro hueco, y la situación se le convierte para el deudor en insostenible. Hoy en día, con la insolvencia y con el respeto, obviamente, de quienes puedan trabajar en entidades bancarias, cooperativas y demás, la insolvencia también le dice al acreedor, un momento, acreedor, usted debe sentarse a negociar, usted debe escuchar la realidad del deudor, usted debe entender que el deudor no es que no le quiera pagar, no, el deudor tiene todo el ánimo de poder pagarle, pero necesita redefinir las condiciones que usted le impuso porque financieramente y patrimonialmente para él es insostenible. ¿Y por qué? Por todo el cúmulo de obligaciones que tiene, que le voy a reseñar yo como conciliador en esta audiencia de negociación de deudas en la solicitud que ha presentado en este caso el deudor. Ya el acreedor, con esa visión y habiendo sido citado e incorporado a la insolvencia, le viene bien sentarse a negociar y redefinir esas condiciones de crédito, inclusive incorporando algunas otras figuras adicionales que encontramos en el Código Civil para poder extinguir obligaciones. La más tradicional, obvio, el pago de la obligación, es la más básica, pero encontramos como la norma nos dice es que hay otras maneras de extinguir la obligación. Hablemos de una condonación, por ejemplo. Que tengo un crédito X, debo de capital esto, debo de intereses tanto, y el acreedor le dice, tranquilo, con que usted me pague el capital suficiente, yo le condono los intereses. Eso hace parte de un acuerdo fenomenal, claro, valiosísimo. Entre más le ayudemos al deudor, si soy acreedor, mucho mejor. O una posible dación en pago, otro mecanismo adicional para extinguir la obligación. ¿Sí? Usted diga, bueno, no tengo el dinero, pero tengo estos bienes que me van a ayudar a soportar o a respaldar la obligación que tengo con usted. Señor acreedor, ¿le interesa? Le puedo pagar así. Tengo toda la intención de pagarle. Quiero recuperarme patrimonialmente. Esa es la razón de ese, repito, de por qué hemos, en este caso el legislador, ha querido incorporar este régimen de insolvencia que aún con esta ley 2445 que está reciente, seguramente con el paso del tiempo tendrá que sufrir otras modificaciones adicionales y seguramente incorporar otros sujetos importantes dentro del régimen de insolvencia, sobre todo en cuanto a las calidades que debe tener el deudor para que pueda ser admitido en ese sentido en la insolvencia. Bueno, hasta aquí termino mi disertación, ya cumplimos perfectamente con el tiempo y
No sé qué tenemos pendiente por allí. Diana, muchas gracias. Gracias a quienes en este momento están conectados en esta sesión. Ya doy pues por terminada mi intervención. Muchas gracias, doctor Diego. Bueno, a continuación, queremos dar apertura al espacio de preguntas y comentarios. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o desea profundizar el tema, este es el momento para hacerlo. Puede levantar la mano o escribir su pregunta en el chat. También les recordamos, por favor, diligenciar el enlace de registro de asistencia que se encuentra en el chat. Este es muy importante para dejar constancia de su participación en esta sesión. Bueno, Diana, como participante, quiero agradecer a la universidad por la oportunidad que nos da a algunos egresados de escuchar estas actualizaciones. Yo soy un abogado que salí en el año 2000 y realmente para conocimiento la charla ha sido para mí muy fructífera. Realmente siempre hablaba de la ley 2445, perdón, de la ley 1116 y no salía de ahí. Creo que con esta ilustración que usted, doctor Diego, ha hecho con la 2445 es fundamental y realmente amplía mi conocimiento respecto a esta participación. De pronto, pues no tanto para seguir, para inscribirme como en un centro de conciliación o una notaría, pero sí para el conocimiento y uno asesorar a muchas personas que realmente lo necesitan y que a veces pierden muchas cosas por no conocer realmente la norma. Doctor Diego Andrés, muchas gracias. Y a Diana, pues por la iniciativa de estar invitándonos y a la doctora Laura como decana, pues muchas gracias. No, doctor Fabio, con todo gusto, para eso estamos. Usted dijo algo muy interesante que lo toqué al inicio de la charla y es eso, aprender a identificar el tipo de problema que tiene el deudor también para poder indicarle cuál es el régimen de insolvencia que aplica. Yo recuerdo, mire, el doctor es egresado ya hace bastante tiempo y en esa época, cuando se hablaba de régimen de insolvencia de persona natural o comerciante, jamás. Y cuando era el régimen de insolvencia empresarial, pues la norma, la 1116, pues mencionaba que aplica exclusivamente para empresarios. Entonces, ¿dónde quedaba en este caso ese pobre asalariado, por ejemplo, que estaba con un cúmulo de obligaciones y cómo le podía uno ayudar, en este caso, a resolver una inquietud? En esa época decía uno, vaya, siéntese a negociar con él y de pronto citémoslo a conciliar a ver si de pronto logramos un acuerdo, ¿sí? Y muchas veces para esa época, todavía no hay el régimen de insolvencia, hacíamos la solicitud por centro de conciliación, por conciliación, y pasaba las situaciones que a veces pasan en los centros de conciliación, que citamos a las partes y las partes no asistían a las diligencias. Entonces tocaba, no asistió, entonces tocaba hacer la constancia de no comparecencia o la constancia de inasistencia y en últimas, el pobre deudor quedaba en las mismas. Hoy, miren ustedes cómo tenemos unos mecanismos muy importantes. Nosotros como abogados ya tenemos unas herramientas para poder decirle al deudor, venga para acá, no está solo, voy a escucharlo y le voy a hacer un diagnóstico formal para saber si nos embarcamos en este rumbo tan fascinante de la insolvencia y sobre todo mirar si usted efectivamente va a ser admitido. Esa es la razón de ser y qué bueno realmente, doctor Fabio, que le haya servido para su formación profesional. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o desea aportar algo. Bueno, parece que no. Bueno, aprovecho para agradecer nuevamente a todos por su tiempo y por el interés en este tema. Finalmente, para concluir la jornada, queremos expresar nuestro agradecimiento institucional al doctor Diego Andrés Joya Bermúdez por su valiosa intervención y por el tiempo que dedicó a compartir su conocimiento con nosotros. Y le cedo la palabra a la doctora Laura para que nos dé
su pequeña intervención. Gracias, Diana. No, es para agradecerle al doctor Diego por esta maravillosa intervención, por la experiencia que tiene. Nos presentó de una manera muy clara, muy pedagógica la ley. Nosotros, pues, es un momento de actualizarnos, como lo decía usted, nosotros estudiamos con otra ley, ¿no? Aprendimos otra cosa. De hecho, otros términos, yo me acordaba ahorita de procesos concursales, ¿no? De la quiebra y todas esas conceptos que manejábamos antes. Entonces, doctor Diego, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, los egresados. Esperamos que sigan acompañándonos en estos procesos. Y a usted, doctor Diego, ya sabe que esta es su casa, es su alma mater, entonces poderlo tener, ojalá presencialmente en algún momento también para que nos cuente. Es un reto que nos queda para nosotros también formarnos en eso y para que en el consultorio jurídico también empecemos, tenemos pues esa competencia de poderlo hacer también, pero pues es una responsabilidad grande de poder entrar a eso. Ahí le queda a la doctora Sofía la tarea. Bueno, vamos a ver si lo podemos empezar a conocer un poco más de eso. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias, doctor Laura. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. A todos los que en este momento están conectados, veo algunos allí que conozco también. Inmensa gratificación por esta oportunidad que me ha dado la Universidad Cooperativa de Colombia, esta casa que quiero enormemente. Y bueno, esperemos que se nos dé la oportunidad para que pronto pueda ir allí a visitarlos. Diana, gracias. Doctora Laura, gracias. Doctora Carmen Sofía, muchísimas gracias. A todos ustedes los que están conectados, mil gracias. Hasta una próxima oportunidad. Una excelente noche y un excelente fin de semana.